hemos estado tocando diferentes temas, pero mire, estábamos viendo la vida del profeta Daniel y veíamos en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 3, no lo vamos a poner ahorita, pero decía ahí que Daniel tenía un espíritu superior. Dice que Daniel era superior porque tenía un espíritu superior. Y eso es lo que Dios está demandando ahora, o lo que las circunstancias están demandando. Hoy necesitamos tener un espíritu superior. Amén. Diga, yo necesito tener un espíritu superior. ¿Sabe por qué necesita un espíritu superior? Porque las pruebas son difíciles, las pruebas son adversas, ¿sí? Estamos viviendo tiempos difíciles. Mire, nomás como para que tenga una idea de cómo está de difícil. Durante muchos años nos vendieron la idea de que la familia pequeña vive mejor. Y de cuando nosotros teníamos nuestros hermanos, éramos familias de 5, 6, 7, 10 hermanos, ¿sí o no? ¿A usted le tocó todavía? Algunos, ¿verdad? Les tocó. Pero nos empezaron a vender la idea de que la familia pequeña vive mejor. Y entonces hicieron que las mujeres pues se operaran para ya no tener más hijos. Y como vieron que no era suficiente, entonces dijeron, no, los hombres también opérense para que no tengan más hijos. Y entonces se redujo la familia a 1 o 2 hijos nada más. Al punto que ahorita en Europa es un pueblo de viejos. Y como están recibiendo tantos musulmanes y los musulmanes no tienen el control natal, se calcula que por cada europeo que nace, nacen 8 musulmanes en Europa. Entonces, en unos 15 años, Europa va a ser un continente musulmán. Ahora, el asunto aquí es que el musulmán, cuando son poquitos, son amables, pero cuando son muchos, su ley es muy fuerte. Y para ellos, quien no honre a su Dios es un impío y debe morir. ¿Sí? A la mujer la tienen como un objeto, la menosprecian. O sea, realmente Jesucristo vino a rescatar lo que se había perdido. Jesucristo vino a darnos el valor de seres humanos, el valor no solamente de seres humanos, sino de hijos de Dios. Porque la Biblia nos dice que a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no son nacidos de sangre ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces fíjese qué privilegio, que cuando usted es un hijo de Dios, usted tiene acceso a las promesas de Dios, a las promesas del cielo. Y en este libro, que es la Biblia, aquí está escrito un testamento a favor de usted. Usted es el beneficiario de este testamento, pero usted necesita conocerlo. Si no lo conoce, es como una persona que no sabe leer. Haga de cuenta que le heredaron un rancho, le heredaron bienes, le heredaron cuentas bancarias, le heredaron carros, una herencia enorme, pero no sabe leer, no sabe que eso es un testamento, no sabe que tiene que ir con un notario público para que sea válido. Y en la ignorancia está malbaratando su trabajo y no tiene ni para comer, cuando tiene una herencia tremenda. ¿Me explico? Así es cuando no conocemos la palabra de Dios. Cuando no conocemos la palabra de Dios, somos presas fáciles del enemigo. ¿Quién es el enemigo? El enemigo se llama Satanás. Hay gente que dice, yo creo en Dios, pero no creo en el diablo. Mira, como existe el bien, existe el mal. Como existe el día, existe la noche. Como existe la luz, existen las tinieblas. Amén. Entonces, como existe Dios, existe el diablo también. Y vamos a ver una escritura en la que nos da idea de
lo que viene siendo nuestra identidad y el acceso que podemos tener a esa identidad, porque Jesucristo vino a mostrarnos el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Vamos a ver en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 1 al 15. Mire, vamos a leerlo con detenimiento. Dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice que Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. ¿Por qué volvió del Jordán? Porque en el Jordán se bautizó, ahí fue bautizado. Cuando él descendió a las aguas, Juan el Bautista lo bautizó. Y entonces dice la Escritura que el cielo se abrió, se oyó una voz, un estruendo, ¿verdad? Que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dice que el Espíritu Santo descendió en forma corporal como de paloma, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver una evidencia de la Trinidad. El Padre en el cielo hablando: este es mi Hijo amado. Vemos al Espíritu Santo que desciende sobre Jesús y Jesús siendo bautizado. Ahí están las tres personas en un solo Dios. Entonces dice que regresó, volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto. En el desierto es donde vas a tener la prueba, en el desierto es donde vas a tener la batalla. Ahí en el desierto, cuando estás en el desierto, ahí es cuando están las luchas, cuando está lo difícil, cuando crees que tienes amigos y no te responden, cuando crees que alguien te va a prestar el dinero y no te lo prestó, cuando te dan un diagnóstico médico y que te dicen: usted tiene cáncer, usted tiene lupus, usted tiene una enfermedad, y entonces dices, te sientes en el desierto, ¿sí? Cuando no hay esperanza, cuando la fe mengua, cuando viene el enemigo y te roba la fe, ahí estás en el desierto, en la prueba. El desierto es extremo. En el día es un calor de 40, 50 grados, ¿sí? Y no encuentras la sombra porque no hay ni árboles que te cobijen. Y en el día es un frío extremo. En el desierto te encuentras al escorpión, te encuentras a la serpiente. Entonces Jesús fue al campo de batalla. Diga: Jesús fue al campo de batalla, a pelear la batalla por mí y por mi salvación. Dice: fue llevado por el Espíritu al desierto. Vamos al siguiente versículo. Dice: por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Dice que por 40 días estuvo en ayuno. Aparte de que las temperaturas extremas, él no comió. ¿Por qué estuvo en ayuno? Cuando nosotros ayunamos, nuestro cuerpo físico se debilita, pero nuestro espíritu se fortalece, porque no estamos alimentando la carne, estamos alimentando el espíritu. Amén. Recuerde que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Como es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, usted mismo es un espíritu que tiene un alma que viven dentro de un cuerpo. Entonces, cuando usted está ayunando, está fortaleciendo su espíritu. Aunque el cuerpo anda de mal humor, anda estresado porque dice: híjole, no he comido, ya me dolió la cabeza. Pero cuando usted le entrega, se pone en manos de Dios y le entrega ese ayuno a Dios, no va a tener el dolor de cabeza, no va a tener mal humor, y es más, usted reprende el hambre y no va a tener ni hambre. Amén. Dice que no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Obvio, después de no comer 40 días, sintió hambre, ¿sí? Ahora, le recuerdo una cosa: Jesús vino aquí a la tierra, se despojó de su deidad. Diga: Jesús es Dios. Jesús es Dios. Pero cuando vino aquí a la tierra a nacer a través de María, Él se despojó de su deidad. Haga de cuenta que se quitó su vestidura de divinidad y nació como un bebé, un ser humano normal. Sin embargo,
tenía el ADN del Padre Celestial, porque José fue su padrastro, no fue su papá, ¿verdad? Porque vino el Espíritu Santo, engendró en María, ¿verdad? Sembró la semilla en el vientre, fue un vientre virginal y ahí nació Jesús. Entonces, él tenía el ADN del Padre, pero también tenía los cromosomas de María. ¿Me explico? Entonces, él vino como hombre, él vino a hacer la labor que Adán no pudo hacer, la labor donde falló Adán, ¿verdad? Al desobedecer a Dios, Jesús, dice la Escritura que es el postrer Adán, él vino a completar la obra, a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces dice que por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Además de que estaba en el desierto, Satanás vino a estarlo tentando, a estarle molestando, ¿sí? A estarlo atacando. Pero vamos a ver qué más sigue en el versículo siguiente. Dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios. Aquí está haciendo o tratando de hacer que Jesús dude de su identidad. Si tú eres hijo de Dios. Y el diablo puede hacerte caer o puede tentarte diciendo, ay, cristianito, mira, ay, la cristianita, ¿no? La que anda yendo hasta 2 veces a la iglesia, cuando antes ni se presentaba a misa, pero ahora sí, 2 veces a la semana, mira, cristianita, a ver, entonces el diablo te va a poner pruebas, va a hacerte dudar de tu identidad. La Biblia nos dice en el Evangelio de San Juan que los que recibimos a Cristo somos hijos de Dios, no biológicamente. Nosotros nacimos de papá y de mamá, biológicamente nos engendraron, amén. Pero cuando nosotros hacemos la oración, nos arrepentimos de corazón y le decimos, Señor, entra en mi corazón, sé tú el dueño y Señor de mi vida. Cuando tú lo haces con fe y decides cambiar de vida, en ese momento tú pasas a ser un hijo o una hija de Dios. Y el diablo va a querer que tú dudes de esa decisión que acabas de hacer. Yo quiero decirte que Dios te programó en el cielo. Diga, Dios me programó en el cielo para ser santo y sin mancha delante de Él. Y te quiero decir algo, ser santo no quiere decir una actitud religiosa, no quiere decir que vas a andar así con tus manitas viendo al cielo y que te prendan una veladora en los pies. No, eso no es santo, eso es religiosidad. Tampoco Dios quiere santurronería. Dios no quiere que seamos santurrones. El santurrón es una persona hipócrita que en la iglesia dice gloria a Dios, aleluya, pero que allá en el antro se destrampa o que con los amigos hace cosas que dicen, ay, ¿a poco este es el que va a la iglesia? No, ¿verdad? Eso es santurronería, ¿verdad? Ser santo es vivir de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial. No tienes que ser una persona seria, seca, triste, amargada, no. Dios quiere que estemos gozosos, pero que el motivo de tu gozo sea Dios, ¿verdad? De hecho dice la Escritura, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Él tus pasos y Él hará. Cuando tú te gozas en el Señor, tú te fortaleces en el Espíritu y tú empiezas a cambiar y eres y muestras un espíritu superior. Porque de esto se trata. Las pruebas en este tiempo van a ser más duras. Mira, todo lo de la pandemia y todo eso es el principio de dolores, dice la Escritura. Lo dice ahí, lo dice en Mateo capítulo 24. ¿Quieres ver lo que estamos viviendo el día de hoy? Lee el capítulo completo de Mateo 24 y te vas a dar cuenta. Rumores de guerra, sediciones, el amor de muchos se enfriará. Todo lo que tú estás viendo en los noticieros está ya escrito en la Biblia hace 2000 años. ¿Sí?
Ya está escrito y lo estamos viviendo. Entonces dice el diablo, le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan, porque había una necesidad, tenía hambre después de no comer en 40 días, ¿verdad? Dice, dile a esta piedra que se convierta en pan. Vamos al versículo 4, dice, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, diga, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Cuando tú tienes una necesidad, ¿qué le vas a decir a la necesidad? Escrito está. Cuando tú tienes un dolor, te duele la cabeza, cuando tú no sabes cómo pagar la cuenta, cuando tú tienes un apuro que tu hijo o tu hija no ha llegado y son las 3 de la mañana, cuando tú tienes una situación difícil en tu trabajo, te tienen envidia y te están haciendo grilla para que ya no aguantes y te salgas y renuncies porque no te quieren liquidar, no te quieren dar tu dinero. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Escrito está, escrito está, escrito está. Tú tienes que conocer el poder de la palabra de Dios. Por eso comencé diciéndote que en este libro hay una herencia. Si tú conoces esta herencia, tú vas delante del juez de toda la tierra y le dices, Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante el trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, tengo este problema, pero tu palabra me dice que aquí, por las llagas de Cristo, yo fui curado. Aquí me dice que tú suples todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí me dice que aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, no tendré miedo porque tú estás conmigo. Aquí me dice que tú eres mi pastor y que nada me falta. Señor, papá, aquí me está diciendo tu palabra, y cuando tú le hablas con denuedo, tú le clamas a Él, tú le dices, Señor, yo estoy confiando en tu palabra. El Señor responde a tu fe, porque la salvación es por fe, no es por obras, es por fe. Y después dice la fe, la certeza de lo que tú esperas, la convicción de lo que no has visto, pero que lo has creído. Y entonces Dios responde al clamor de tu corazón. Él te responde, Él te saca del lodo cenagoso. Dice que te saca del fango y pone tus pies sobre peña y endereza tus pasos. Dice la Escritura que la palabra de Dios es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Y aunque podemos tener un día iluminado, pero hay oscuridad de muerte, hay maldad. En cierta ocasión yo vi cómo secuestraron ahí en la colonia del Fresno, a las 3 de la tarde secuestraron a un señor, a un comerciante. Vi cómo lo metieron a la camioneta y lo agacharon para que no lo viera nadie y se fueron con unos motociclistas. O sea, la maldad anda por todos lados, hermanos. Pero cuando tú eres luz, cuando tú tienes un espíritu superior, tú tienes una coraza de justicia, tú estás blindado por el poder de Dios. ¡Aleluya! ¡Santo el Señor! Dale la gloria a Cristo, la gloria sea para el Señor. Por eso cuando Dios nos habla en Efesios capítulo 6 de la armadura, dice que tú tienes ceñidos tus lomos con la verdad. Tú no puedes andar con mentiritas, con medias verdades, con mentiras color de rosa, blancas o del color que le quieras poner. No pintes la mentira. La verdad es la verdad. Dice, ciñe tus lomos con la verdad, vístete con la coraza de justicia. Entonces, si tú te vistes con la coraza de justicia, es un pectoral, es un chaleco antibalas. Amados hermanos, es un chaleco antibalas. Mira, tristemente, muchas veces los hijos de las tinieblas conocen mejor el mundo espiritual que los hijos de la luz. Y lo dijo Jesucristo. Dijo, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. La doctora Rebecca Brown, cuando se convirtió y conoció a una mujer que había estado en la brujería, ella decía que en un castillo de California hacían concursos los brujos cada año y a ver quién tenía artes mágicas y hechizos y cosas más fuertes. Había unos que les disparaban
con una pistola calibre 38. Le disparaban al corazón. Y ¿sabe una cosa? La bala rebotaba antes de que llegara a su pecho, porque había una barrera de demonios que le protegía. Pero yo te quiero decir una cosa: la sangre de Cristo es más poderosa que 1,000,000 de demonios. La sangre de Cristo es poderosísima. El poder del Espíritu Santo no tiene comparación. Cuando tú habitas al abrigo del Altísimo, moras bajo la sombra del Omnipotente, dice la Escritura, ninguna plaga tocará tu morada. En ese tiempo no se hablaba de COVID, pero se conoce como plaga. Las plagas que iban a venir en este tiempo. Y que si el COVID Delta, y ponle los nombres que le quieras poner, son plagas. Pero Dios ya sabía lo que iba a venir y nos estaba percibiendo a través de este libro maravilloso. Por eso es importante que tú lo conozcas, que tú lo creas, que tú lo pongas en práctica, que tú lo ores. Por eso Dios me dio ese libro, Orando con el Padre Nuestro, para que tú puedas orar las promesas de Dios y esas promesas se cumplan en tu vida. Porque Dios no quiere ni que estés triste, ni que estés enfermo. Dios no te quiere pobre, endeudado. Eso no es la voluntad de Dios. Muchas veces cuando estábamos en la religión oficial decíamos, ay Señor, te ofrezco este sacrificio. Pues no tienes otra, estás ahí padeciendo. Pero Dios no quiere. A ver, ¿un padre quiere algo malo para sus hijos? Pues no. Ahora, ¿que sí nos corrige? Sí nos corrige. Sí nos reprende. Y sí nos disciplina. Y sí castiga. Por eso yo te decía el otro día que alguien me decía, no, es que Dios no castiga, Dios es amor. Ay, sí, qué bonito, ¿no? Sí, Dios es amor, es cierto. Pero también dice la Escritura que Dios es celoso, Él es fuego consumidor y dice, no tiene por inocente al malvado. O sea, Dios no es tonto, por favor. Dios corrige, Dios castiga para salvación. Dios castiga y corrige para que se salve tu alma. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque mira, muchas veces, mientras nos va bien, andamos haciendo de nuestra vida un papalote. Pero cuando empezamos a tener las pruebas, entonces decimos, ay Dios mío, sálvame. Ahí es cuando volteamos a ver a Dios. Entonces muchas veces necesitamos ser afligidos para que podamos arrepentirnos y recapacitar y considerar que necesitamos a Dios. Si no nos acordamos de Él. ¿Me explico? Entonces necesitamos el poder de Dios. Dice, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Qué va a pasar cuando viene la necesidad a tocar a tu puerta y te dice, aquí está el cobrador, aquí está la enfermedad, aquí está la deuda, aquí está el espíritu de muerte? ¿Qué le vas a decir? Escrito está, pero tienes que saber qué es lo que está escrito, porque tu boca tiene poder, tu boca tiene poder. Entonces hay un poder en tu boca. La Escritura nos dice, es muy clara, dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, cuando tú conoces la palabra de Dios, cuando tú la atesoras en tu corazón y cuando tú la hablas con poder, entonces se manifiesta la gloria de Dios, se manifiesta la gracia de Dios. Los cielos se abren a tu favor, el Señor viene con sus ángeles, Él te defiende, Él es escudo alrededor de ti, Él es tu gloria, Él es el que levanta tu cabeza, Él es tu fortaleza, tu refugio, tu pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Gloria a Dios. Mira, aleluya. Dale el aplauso con júbilo. Gloria a Cristo. La primera que empezó a aplaudir fue la pequeñita de allá, ¿verdad? Fue la primera que empezó a aplaudir, porque viene fresquecita del cielo. Amén. Vamos al siguiente, vamos al siguiente versículo.
Dice, y le llevó el diablo, o sea, vio que no pudo. Jesús le contestó con la palabra de Dios. No pudo vencer a Jesús. Entonces fue con otro ataque. Y le llevó el diablo a un monte, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. El diablo quería que dudara Jesús de su identidad, pero además quería que dudara de quién es la tierra. ¿De quién es la tierra? ¿No es de Dios? Y le estaba ofreciendo los reinos de la tierra. Dice, porque a mí me han sido entregados. El diablo se mueve a través de derechos legales. El diablo tiene derecho legal de atacarte cuando tú abres la puerta. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tú haces algo mal, cometes un pecado, no vamos a decir cuál, pero cometes un pecado, ahí queda una abertura en tu corazón, queda abierta una puerta en tu conciencia es parte de tu espíritu. Entonces, tú le abriste la puerta y se mete un espíritu inmundo. Por decir algo, dijiste una mentira para salir del problema y entonces recurriste al padre de mentira. Satanás es padre de mentira. Dice que es mentiroso y padre de mentira. Entonces tú le fuiste, por decirlo así, a tocar la puerta al enemigo y decirle, ayúdame, hoy necesito que se me ocurra algo para ingeniármelas para que no quede yo mal. Y empiezas y te viene una mentira. Es que fue por esto y esto y esto. Y empiezas a decir una mentira. Ahí ya abriste una puerta. Eso hace que entren espíritus en tu vida. Y poco a poco te vas llenando de tal manera que llega el momento en que ya traes todo un condominio de espíritus inmundos, porque una mentira, un robito por acá, un taquito de ojo en la pornografía, y así, entonces se va llenando de habitantes inmundos. Entonces llega el momento en que la gente ya trae perturbación, anda perturbada y no sabe por qué, ¿sí? ¿Por qué es? Porque dimos lugar al diablo, porque abrimos puertas, y haz de cuenta que se necesita con tantito que esté abierto, y otro espíritu viene y la abre más, y otro la abre más, y otro la abre más, hasta que de pronto ya es un zaguán, donde entran y salen, entran y salen, entran y salen, al punto que en la Biblia tenemos el endemoniado gadareno, que traía una legión completa de demonios, ¿sí? Y una legión está hablando de miles de demonios. Era un hombre que nadie lo podía encadenar porque rompía las cadenas, ¿sí? No podía ser encadenado. Tenía una fuerza brutal porque los miles de demonios la rompían. Entonces, hasta que fue liberado por Jesús. Entonces, el diablo quiere que lo adoremos a Él a través de obedecerle a Él, ¿sí? Pero vamos al siguiente versículo. Respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque nuevamente dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solamente vamos a adorar a Dios, hermanos. No vamos a adorar a ninguna otra persona, ¿sí? Muchas canciones se oyen muy bonitas que dice, yo te adoro. Pues sí, pero la única persona que merece toda nuestra adoración se llama Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. De hecho, esto es un pacto que tenemos mi esposa y yo, que dijimos, mira, yo te voy a amar y tú vas a ser la mujer más amada por mí aquí en la tierra, pero quiero que sepas que por encima de ti voy a amar primero a Dios, y te pido que tú también hagas lo mismo. Y ella también me dijo lo mismo. Yo te voy a amar a ti
como ser humano, como mi esposo, pero por encima de ti voy a amar más a Dios. Esto es un pacto que uno tiene que hacer. Y de esa manera el matrimonio se asegura de que hay una cobertura espiritual sobre la pareja. Amén. Entonces la adoración es solamente para Él. Por eso cuando estamos adorando aquí, que estamos cantando, yo te digo, levanta tus manos, canta, que no te sabes la letra, ahí aparece, en la pantalla, en las pantallas aparecen las letras. ¿Por qué? Porque ahora tú vienes como rey o como reina y como sacerdote o sacerdotisa para adorar a Dios, para darle toda la gloria. Esto es una oportunidad, esto es un ensayo para el cielo, para que cuando estemos en el cielo lo vamos a hacer con toda liberalidad. Y aquí lo tienes que hacer también, para que atraigas el cielo aquí a la tierra. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como es en el cielo, así en la tierra. Amén. Entonces aquí Jesús le está diciendo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Versículo siguiente dice: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios. Otra vez le está metiendo o le está tratando de meter la duda de que dude de que si realmente es hijo de Dios. Mira, en la Segunda Guerra Mundial, uno de los altos mandos de Hitler, no voy a decir su nombre, pero es muy conocido, él decía que una mentira repetida 1000 veces se convertía en una verdad. Es una falacia, definitivo, es una falsedad, porque una mentira es una mentira y una verdad es una verdad. Pero a los oídos humanos y conforme a la sabiduría satánica, una mentira que la repiten 1000 veces se convierte en una verdad. Es satánico, pero así lo están haciendo ahora. Te están haciendo creer cosas que muchas veces no son ciertas. Estamos viviendo en una frecuencia en la que se está traslapando la frecuencia natural y la frecuencia espiritual. No sé si me doy a entender, pero el mundo natural nos movemos en una frecuencia, pero el mundo espiritual se mueve en otra frecuencia. Son como frecuencias de radio o de televisión. ¿Me explico? Entonces, estamos nosotros en una frecuencia, pero hay otra frecuencia que está influyendo. El mundo espiritual mueve al mundo natural. Las cosas no son porque sí. Aún la pandemia tiene un origen espiritual también. Aún la pandemia. Nosotros hemos visto, hemos orado por gente enferma, hemos reprendido los demonios y la gente sana. Y con el medicamento correcto, adelante. Salen, y gente de la tercera edad y gente con problemas de cáncer y todo han salido adelante. Gracias a Dios, por los que hemos orado, ninguno ha fallecido. Para la gloria del Padre Celestial. Es espiritual, pero debemos estar conscientes en dónde estamos parados, hermanos. No te vayas con la finta de lo que te dicen los medios de comunicación. Dice que le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está. O sea, como Jesús le estaba contestando con la palabra, entonces el diablo también le espeta la palabra. O sea, le está dando la palabra de Dios. Porque el diablo también conoce la palabra de Dios. ¿Sabías eso? Y la conoce mejor que muchos cristianos, para vergüenza. Muchas veces el diablo conoce mejor la palabra de Dios que muchos cristianos, porque el cristiano no la lee, no la ora. Por eso yo te animo a que ores, a que tengas realmente un espíritu superior, a que te levantes en la madrugada y que platiques con Dios, que tengas comunión íntima con el Padre Celestial.
Dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. O sea, aquí le está hablando del Salmo 91, ¿sí? Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Esto es el Salmo 91. O sea, el diablo le estaba diciendo el Salmo 91 a Jesús, ¿sí? Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios, ¿sí? Entonces, muchas veces el diablo incluso te va a hablar hasta con la palabra de Dios para que te excuses para cometer un pecado. Pero debes de ser sabio, sabia, entendido, entendida de que no es esa la voluntad del Padre Celestial. No le podemos llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Amén. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. O sea, fueron muchas tentaciones. Aquí solamente se ilustran 3. Pero hubo muchas tentaciones. Fueron 40 días de pruebas, de luchas, ¿sí? Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Dice que volvió en el poder del Espíritu y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Una vez que tú vences la prueba, la lucha que estás pasando, el Señor te da otro nivel de fe, te da otro nivel de gloria, te lleva a otra estatura espiritual. Tu espíritu crece, se desarrolla y tú tienes un espíritu superior. Amén. Gloria a Dios. Dale la gloria a Cristo. Dale la gloria al Señor. Entonces, con esto quiero terminar, amados hermanos. Mira, Jesucristo dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo ya he vencido al mundo. Y si Jesús vive en tu corazón, el que venció al mundo está en tu corazón, ¿sí? Jesús dijo que no amemos las cosas del mundo. Dice que la vanagloria pasa, la vanagloria pasa. Los deseos de la carne pasan. ¿Sí? ¿Me explico? Pero el que permanece, dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué nos está diciendo aquí? No te está diciendo que aborrezcas a la gente, que aborrezcas la creación, no, sino que no ames el sistema de valores que tiene el mundo. A eso se refiere. Mira, ¿cuál es el sistema de valores que tiene? El que no tranza no avanza, ¿verdad? Eso te dicen, ¿sí o no? No seas tonto, no te dejes. Te vieron la cara de tonto, ¿verdad? Son los valores que tiene el mundo. Te lo estoy diciendo de una forma muy sencilla, pues. Dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso dice el apóstol Pablo que pongamos nuestra mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Somos de arriba, hermanos. Somos de arriba. Usted y yo estábamos en la eternidad antes de la fundación del mundo. Dios creó tu espíritu para que tú fueras santo y sin mancha delante de Él. Antes de crear los cielos y la tierra, el espíritu de Jorge, de Manuel, de Petrita, de Chonita, ya estaban en la presencia de Dios. Ya estaban ahí en la presencia. Y un día, después que Dios creó los cielos y la tierra, un día cuando papá y mamá se casaron, entonces te engendraron y naciste. Y tuviste un cuerpo físico, ¿verdad? Pero estamos de paso solamente. Cuando naciste como un bebé inocente, porque traías la inocencia del cielo. Pero después, papá te empieza a gritar y te dice, y a veces castigan injustamente, no siempre lo hacen, ¿verdad? Pero a veces
sucede que se les pasa la mano y entonces, o simplemente en la escuela, el maestro o X, empezamos a tener frustración, empezamos a conocer la injusticia y entonces te empezaron a decir, no te dejes, defiéndete, y entonces empezaste también con cierta malicia y después esa malicia se desarrolló en maldad y después en iniquidad y en perversión y terminó la gente mal. Entonces, ¿qué necesitábamos? Un Salvador. Ese Salvador murió hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y ese Salvador derramó su sangre por nosotros, por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y ese Salvador está anhelando que tú vengas a Él y que lo reconozcas como tu suficiente Salvador, ¿verdad? Que sea el dueño de tu vida, porque sin Cristo no podemos hacer nada. Todo lo que hagamos será polvo, será paja. Así hagas cuentas bancarias, así tengas terrenos, así tengas muchos bienes. Jesús hablaba de aquel hombre que mandó edificar graneros y que estaba satisfecho por tanta prosperidad. Y le dijo, ¿no sabes que esta misma noche vienen a pedirte tu alma? Te vienen a pedir cuentas. ¿Sí? Entonces, realmente tenemos que hacer tesoros en el cielo, hermanos. Y qué mejor oportunidad que ahora que estás escuchando este mensaje, que puedas, punto número 1, recibir a Cristo en tu corazón. Punto número 2, cambiar tu vida, cambiar tu sistema de valores. Cambia tu sistema de valores. Mira, ¿de qué te sirve una moneda que se devalúa? ¿De qué te sirve un sistema financiero que está fluctuando? Cuando tú te vas a los valores celestiales, te vas al banco del cielo, el cielo te da su moneda, la moneda de la fe. Por eso dice la Escritura, venid y comprad sin dinero, venid y comprad sin dinero. ¿Sabes que yo compré una casa sin dinero hace muchos años? Traía 8,000 pesos. Dijo, bueno, pues déjemelos y si usted es hombre de palabra, pues va a regresar. Y ándale que a los 8 días se vino una devaluación. El peso se vino hasta abajo. Y luego me decían todos, no, ¿cuánto le diste? No, pues 8,000 pesos. No, te va a regresar tu dinero. ¿Hiciste contrato de compraventa? No. Bueno. A los 15 días le hablo, arquitecto, a ver, usted dígame cómo vamos a quedar. Mire, dice, mi palabra es ley. Si usted quiere, seguimos el trato, y si no, mejor para mí. Usted dígame. No, arquitecto, pues seguimos el trato, ándele. Esa casa en ese tiempo costaba como 130,000 pesos. Esos 130,000 se convirtieron en 13 millones de pesos en aquellos años que eran millones y millones, ¿verdad? Entonces, usted puede comprar sin dinero. Usted puede comprar sin dinero. La moneda de la fe no se devalúa porque está respaldada por el oro del cielo. Y en el cielo, lo más común es el oro. Hay calles de oro, mar de cristal. El cielo es real. No es una utopía, no es una fantasía de niños. El cielo es real, existe. Eso es otra frecuencia en donde usted y yo vamos a regresar si usted recibe a Cristo en su corazón. Y el día de hoy, yo quiero invitarle a las personas que nos están viendo a través de internet y a quienes están aquí, que si usted quiere hacer una decisión de recibir a Cristo en su corazón, solamente levante su mano y diga, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Yo reconozco que Jesús murió por mis pecados, Gloria a Dios por las personas que están levantando, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué tal que se ponen de pie todos, por favor? Mire, así de sencilla está la cosa. Usted y yo somos pecadores, hemos pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Pero Jesús dio su sangre, su vida por mí y por usted en la cruz del Calvario. Y hoy le invito
a que usted se arrepienta. Si usted se arrepiente y usted reconoce que Jesucristo es Dios, usted tendrá la vida eterna. Así de sencillo, porque la salvación es por la fe. No se compra con indulgencias plenarias, no se compra ni siquiera con buenas obras. Las buenas obras son resultado de su fe, son el resultado de la fe. Amén. Yo le voy a pedir que haga esta oración con su boca, la crea con su corazón y la haga sinceramente. Levantemos las manos. Cierre sus ojos, por favor, para que no me mire a mí y no se distraiga. Solamente mire a Jesucristo. Él ya no está en la cruz. Él se bajó de la cruz. Él está vivo, ¿sí? Y está delante de usted y está esperando que haga esta confesión de fe. Por favor, repita con su boca. Dígale: Señor Jesucristo, en este día me arrepiento de mis pecados. Perdóname, límpiame con tu sangre, lávame de mi maldad, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto. Hoy me arrepiento de haberte ofendido de pensamiento, palabra, obra y omisión. Renuncio a mis pecados, renuncio a Satanás y abro mi corazón para que entres en mi vida. Sé tú el dueño y Señor de mi vida. Sé tú mi amo, mi Señor y mi Salvador. Me someto a ti, Señor, y te agradezco que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias por hacerme nueva criatura. Gracias por darme la salvación eterna. Ayúdame a vivir en obediencia a tu palabra. Enséñame tus caminos. Gracias por perdonarme, gracias por liberarme, gracias por hacerme una nueva criatura. Amén. Respire profundo, suelte el aire y reciba la paz de Dios. Ahora solamente voy a orar por usted. Padre Dios Todopoderoso, oro por las personas que han hecho esta oración con toda sinceridad, tanto los que están aquí presentes como quienes nos ven en línea. Y te pido, Señor, que los guardes, no los dejes caer en tentación, líbralos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y el día de hoy, Padre, te pido, Señor, que los fortalezcas en la fe, líbralos de todo ataque del enemigo, guárdalos en el hueco de tu mano, Señor, y ayúdales a crecer espiritualmente, emocionalmente, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es la necesidad que tú tienes? Lo más fuerte que hay en tu vida. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada es imposible para Dios. Pero qué importante es decirle a esa necesidad: escrito está. Escrito está. Háblale a la necesidad y dile: escrito está. Deuda, escrito está. Enfermedad, escrito está. Pobreza, escrito está. Que el Señor ya me suplió mis necesidades. El Señor quiere que yo sea prosperado en todas las cosas, que tenga salud y que prospere mi alma. Ese es el deseo de Dios.